El conflicto que estalló el 1 de septiembre de 1939 tuvo numerosas causas. Al concluir la Primera Guerra, Europa quedó dividida en dos grupos enfrentados. Los vencedores, encabezados por Francia, poderosos, satisfechos y empeñados en la aplicación estricta de las cláusulas impuestas a sus enemigos en los tratados de paz, y los vencidos, empezando por Alemania. La caída de la bolsa de 1929 y la Gran Depresión ocasionaron la caída de las democracias liberales y el ascenso de regímenes autoritarios. El nacionalismo económico fortaleció las nacionalizaciones políticas y militares. La Sociedad de las Naciones pues resultó incapaz de limitar las ambiciones de los regímenes militaristas. La ausencia de Estados Unidos, la falta de compromiso de Gran Bretaña y Francia, la desconfianza de la Unión Soviética y el continuo desafío de Alemania. Japón e Italia le arrebataron su capacidad de negociación. Francia y Gran Bretaña aplicaron una política de apaciguamiento. Los Estados Unidos sentían desconfianza hacia Rusia. Stalin urgió a los países de Occidente a formar una alianza contra Alemania. La traumática experiencia de la Primera Guerra había infundido en los países aliados un pacifismo poderoso que consideraba que la paz más vergonzosa era siempre mejor que la guerra. Frente a la debilidad y parálisis de los países democráticos, la diplomacia alemana supo alternar eficientemente las amenazas contra demandas políticas. El aislacionismo de los Estados Unidos dejó a las manos libres a los gobiernos militaristas. A continuación, el expansionismo militar alemán. En 1935, Mussolini invadió Etiopía, un país miembro de la Sociedad de Naciones. En marzo de 1938, el Tercer Reich se anexó a Austria. En septiembre del mismo año, Alemania ocupó Checoslovaquia. El gobierno británico presionó al gobierno checo para que hiciera concesiones a Alemania y Francia. Simplemente avaló las acciones británicas. Con la ausencia del gobierno checo y de la Unión Soviética, se negoció el desmantelamiento de Checoslovaquia y la anexión de los Sudetes a Alemania. En marzo de 1939, Hitler incumplió los acuerdos de Múnich e invadió Checoslovaquia. El discurso de Hitler alteró la Gran Bretaña y Francia. El acuerdo Molotov-Ribbentrop, 23 de agosto de 1939, estableció un pacto de no agresión de 10 años. La Segunda Guerra Mundial puede considerarse un conflicto planetario en la que participaron países de todos los continentes. A continuación, Guerra del Relámpago y la Batalla de Inglaterra. Hitler elaboró un plan de ataque, la Blitzkrieg, Guerra Relámpago, que obligaría a sus enemigos a rendirse antes del poder. Organizar o contra... La Blitzkrieg funcionó extraordinariamente al principio, entre febrero y abril de Alemania conquistó Finlandia, Dinamarca y Noruega. A continuación, la Batalla de Inglaterra. La derrota de Francia deja solo a Inglaterra. La Batalla de Inglaterra, que empezó en julio de 1940 y terminó en mayo de 1941, fue la primera gran batalla aérea. La Batalla de Inglaterra dejó un saldo de 15.000 muertos y una gran destrucción material. A continuación, la guerra en África. En 1940, la guerra se extendió a África. Las tropas alemanas avanzaron hasta llegar a 100 kilómetros de la ciudad de Alejandría. Un importante factor de la derrota fue que los británicos habían logrado descifrar el código secreto de los alemanes. El 13 de mayo de 1943, el ejército alemán fue expulsado de Túnez, lo que marcó en definitiva la derrota de Italia y Alemania en África. A continuación, la Operación Barbarroja. La resistencia de Inglaterra obligó a Hitler a cambiar la estrategia inicial y a cometer a juicios numerosos historiadores su principal error, la invasión de la Unión Soviética. La victoria parecía fácil y los beneficios muchos. Imposibilitado a ocupar Moscú y paralizado a Leningrado, el ejército alemán se dirigió hacia el sur. A continuación, la intervención de los Estados Unidos. La crisis económica que vivió como consecuencia de estas medidas fortaleció el nacionalismo militante antioccidente.
El 7 de diciembre la aviación nipona bombardeó la base militar estadounidense en Pearl Harbor, Hawái, y destruyó una parte de... A continuación, contraofensiva aliada en Europa. El escenario principal de la derrota de Alemania fue la Unión Soviética. En abril, los ejércitos aliados de Estados Unidos y la URSS entraron en el territorio alemán y los partidanos comunistas de Italia capturaron a Mussolini. Lo fusilaron y trasladaron su cuerpo a Milán, donde lo colgaron en una plaza pública. El 1 de mayo los alemanes se rindieron en Italia y el día 8 cesaron las operaciones militares del ejército alemán. Los aliados habían ganado la guerra en Europa. A continuación, guerra en el Pacífico. Durante el conflicto, el gobierno norteamericano ordenó la reclusión de unos 10.000 japoneses, muchos de ellos nacidos en los Estados Unidos, en campos de aislamiento. Japón era una sociedad muy militarizada y preparada para un asalto frontal. Al principio, la estrategia funcionó. El ejército japonés construyó un perímetro de defensas de islas aleutianas a Indonesia en la primavera de 1942, pero para el verano el equilibrio cambió con la batalla Midway. El 2 de septiembre de 1945, Japón se rindió. A continuación, las conferencias de paz y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. La idea de formar una organización internacional capaz de garantizar la paz mundial y que sustituyera a las ineficientes Sociedad de las Naciones fue del presidente Roosevelt. El 25 de abril de 1945, 2 semanas después de la muerte de Roosevelt, se inauguró una conferencia en San Francisco con el objetivo de fundar la Organización de las Naciones Unidas. El 25 de junio fue aprobada por los asistentes la Carta de las Naciones Unidas. El 24 de octubre de 1945 nació formalmente la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Y ahora hablaremos de las consecuencias. Cambios territoriales. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación, al igual que su capital, Berlín. Japón cedió todas sus conquistas y los territorios ocupados antes de la guerra. A continuación, las consecuencias económicas. La magnitud de las ruinas que dejó la guerra en Europa y Asia planteó un gran reto a los gobiernos. Las economías habían recibido el doble golpe de la crisis económica y la destrucción de la guerra, y necesitaban una modernización industrial. Siguen las consecuencias sociales. La guerra destruyó el tejido social de los países de Europa del Este, donde los alemanes golpearon sistemáticamente a los satélites intelectuales, administrativas, económicas, espirituales y políticas. Entre 1946 y 1864 nacieron 79 millones de niños en los Estados Unidos, lo que causó un crecimiento inusual en la demanda de todo tipo de productos. Para finalizar, las consecuencias políticas. Nuevas potencias eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Obtuvieron la hegemonía política. Los sistemas democráticos adquirieron nueva vitalidad tras los accesos de los gobiernos totalitarios, y avanzaron los gobiernos republicanos en Europa con el derrumbe de las monarquías en Rumania, Bulgaria e Italia. Japón abandonó su sistema autoritario y adoptó, presionado por Estados Unidos, una constitución que despojó al emperador del poder absoluto. Este video está hecho por Valeria Vázquez, Cristian Alvear, Esparza, Luis Fernando Silva Salas y Julio César Carrasco Holguín. Gracias por su atención.